Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, al canal de Ushio Mayo. Ya sabéis que aquí hacemos pues dos canciones por semana en directo, propias, y aparte a veces pues también caen versiones. El motivo de que empiece hoy el vídeo hablando es porque me gustaría agradeceros a todos eh, que hayamos conseguido ya llegar en este canal a 100 suscriptores, los 100 primeros suscriptores. Y estoy muy contento, estoy muy contento. Entonces, como siempre me veis ahí con la guitarra, sé qué, pues digo yo, oye, pues voy a dedicarles una sonrisa y agradecerles pues a todos los que se pasan por aquí, a todos los que se suscriben a mi canal. En serio, muchas gracias. También quería decir otra cosa, y es que, bueno, un par de cosillas más. Me comentáis a veces, me mandáis por mail o por el Facebook las mismas preguntas o las mismas cuestiones, entonces os las voy a contestar ahora. Por ejemplo, una cosa que me preguntáis mucho es que dónde grabo, con qué grabo y bueno, cómo lo hago, ¿no? La verdad es que no tiene mucha ciencia este canal porque, como veis, lo que está aquí detrás es mi sillón, este es mi propio salón, vivo en un ático, me entra la luz por ahí arriba y, oye, más natural imposible. Grabo con mi cámara, con el retroceso de la cámara para poder encuadrar bien el plano, porque otras veces intenté grabar en HD, pero queda mal porque no veo lo que estoy encuadrando. Entonces, a lo mejor, oye, pues te graba por el cuello, te graba por la boca, y es un poco molesto, ¿no? Ver un vídeo y que, oye, estés viendo solo el cuello de la persona, ¿no? Otra cosa que me preguntáis es por las guitarras. Bueno, ahora mismo tengo esta, me acabo de comprar una Taylor, que ya me venía haciendo falta porque estaba tocando con una que tenía un sonido un poco ratonero, ¿no? Entonces, a veces tenía que hacer malabarismos, reafinar cada vez que cambiaba de posición la cejilla, etcétera. Una cosa que me preguntáis mucho es, oye, tío, ¿cómo es que haces dos canciones por semana? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo puedes hacer para mantener un compromiso de sacar dos temas a la semana? Bueno, incluso a veces más. Bueno, yo creo que es práctica y cuando la música es un medio de expresión, pues ya lo haces de una manera un poquito mecánica, una manera mecánica en el sentido del proceso, ¿no? No me complico mucho, no me complico mucho. Me siento, le doy una vuelta a algo que tengo en mente y que se corresponde, armoniza con algo que esté tocando, con una rola, como decir los sudamericanos, un saludo desde aquí, y cuando todo ya empieza a casar. Si no casa, pues cojo, me levanto y me fumo un pitillo o hago otra cosa. Pero me dedico a hacer otra cosa. Pero cuando me siento, pues tengo que estar un poquito en conexión con lo que estoy haciendo. La práctica hace que se plasme antes. Pero bueno, la mecánica es siempre la misma. Toco un ratito, le doy vueltas a lo que tengo en la cabeza, no lo arreglo demasiado y sobre todo lo que no hago nunca es dejar esa canción para otro día. Si la dejo para otro día, la tiro. La tiro porque se ve que no quería decir nada en ese momento. No creo en eso de estar una semana, ni un mes, ni 3 meses arreglando una canción. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si a una persona le tienes que decir te quiero y o te odio, o lo que sea, no necesitas una semana, ¿no? Tu verdad, desde tu mito, pues se puede expresar de una manera más rápida, o sea, no necesitas tanto tiempo. Entonces, en ese sentido no necesito tanto tiempo, pero bueno, oye, porque yo también tengo un bagaje y tengo una experiencia, llevo toda la vida haciéndolo, entonces, oye, tampoco tiene tanto.
Otra cosa que me preguntáis mucho es que, uy, qué concentrado estás cuando tocas y no sé qué, y cuánto sentimiento y tal. Bueno, yo tengo una pantallita detrás y voy leyendo las letras, porque no me da tiempo a aprenderme las canciones. Las creo y en ese mismo momento las grabo. Igual le doy 2 vueltecitas antes, pero así tiene ese acabado también un poquito buscado, ¿no? Aquí en este canal, ¿no? De improvisación, y a veces de desafinación, y a veces de... Pero oye, es el directo, ¿eh? A mí la verdad es que me gusta así. No... Si me tirara 2 semanas con cada canción saldría pues una cosa bastante... no sé... bastante más quizás perfecta o correcta. Pero en este canal nos pasamos la corrección por el... bueno, no quiero utilizar palabras más sonantes. Soy fan de JL, de Mundo Desconocido. Él tampoco lo hace. Bueno, y sin más, voy a tocar el tema de hoy, que se llama Bola de Nieve. Y espero que os guste. A ver si pronto ya podemos celebrar que somos 200 suscriptores. Y una vez más, muchísimas gracias por creer en esto, ¿no? A ver, espero poder cumplir el reto de 2 canciones por año durante 2 años. Ya llevamos bastantes meses. Y allá vamos. Y debe estallar, como el veneno que cocinas, ¿quién lo llevará? Como lo cierto reprimido manifiesta, lo guardas tú y a ti te espera. Conocerás la soledad culpando al otro, y en cambio tu historieta creíble será. No sabes que son mentiras con verdades, acaso al niño y cae sabios con mordazas. Sí, sí, ¿por qué no? Porque no es nada. Sí, sí, perdono, porque no puedo olvidar. Sí, sí, porque no, porque no es nada. Sí, sí, perdono, porque no puedo olvidar. Como la gran putada que te hizo cambiar, como la gran excusa esculpe realidad, y qué ironía darse cuenta al final que es un mito cualquier forma de verdad. Conocerás la soledad culpando al otro, y a cambio tu historieta creíble será. No sabes que son mentiras de verdades, haz caso al niño y caen sabios con mordazas. Sí, sí, ¿por qué no?